Bueno, ahora vamos a seguir con otro tipo de enlace que era el covalente. Este enlace covalente dijimos que se daba cuando los elementos que iban a interactuar eran dos no metales. Bueno, y se acuerdan que les dije que acá lo que me importaba mucho era el valor de la electronegatividad. Bueno, este valor de la electronegatividad, ¿sí? Ustedes, que esto ya lo hicieron porque tuvieron que hacer un ejercicio de esto en tabla periódica, siempre van a tener que buscar los valores en las tablas para comparar. Entonces, por ejemplo, yo voy a elegir elementos de los que trabajo siempre. Por ejemplo, el cloro, que es número 17, ¿cierto? En lo que vendría a ser el número atómico, cuya configuración electrónica, cuya electronegatividad del cloro es valor de 3. Vamos a anotar acá, valor de 3. Bueno, otro elemento que vamos a usar va a ser el oxígeno, ¿sí? Que fíjense que son los mismos que venimos trabajando para lo otro, cuyo número atómico es 8, con una electronegatividad de 3,5. Y por último, podemos utilizar, un carbono, ¿cierto? Con electronegatividad, vamos a colocar como 6, de 2, 2,5. ¿Qué ver el hidrógeno? Si también usamos el hidrógeno, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? Sí, miren. Y también vamos a utilizar el hidrógeno, vean, que es el único no metal. ¿Se acuerdan que está re mal ubicado en la tabla periódica que está de acá, de este lado? Donde tiene una electronegatividad de 2,1. Repito, estos numeritos ustedes los tienen que buscar en la tabla periódica, que ya se los enseñé a buscar en el video paso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo tengo los enlaces covalentes, los elementos que van a interactuar, ¿qué pasa? Ellos no quieren hacer como el enlace iónico, el cual quiere soltar un elemento. Por ejemplo, el cloro, el oxígeno, el carbono, el hidrógeno. Yo, por ejemplo, acá voy a hacer las estructuras de Bond, ¿cierto? Para que ustedes vean. El cloro, por ejemplo, tiene así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El oxígeno va a tener 1, 2, y acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. El carbono, 1, 2, 3, 4. Y el hidrogenito va a tener uno solito. Bueno, fijémonos el detalle siguiente, ¿no? Cualquiera sean estos elementos, todos son no metales. El que los haga no metales quiere decir que si hay un electrón, ellos van a querer incorporarlo, ¿sí? Porque fijémonos algo. El cloro que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 necesita un solo electrón para parecerse a su gas noble más cercano, que sería el argón. El oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, necesita 2 electrones más, ¿cierto? Para tener 8 en su última capa y parecerse electrónicamente al neón, que es su gas noble más cercano. El carbono, ¿cierto? Si bien tiene 4, me pueden decir, es lo mismo que los pierdo que los gane, al ser no metal quiere adquirir electrones, le faltan 4 para tener 8 en su última capa y parecerse al neón. Y el hidrógeno, fíjense que este es el caso de la regla del dueto. ¿Se acuerdan que para el dueto habíamos dicho de que el gas noble más pequeño que tenemos es el helio, que es así? Quiere decir que si el hidrógeno gana un electroncito más, logra la regla del dueto y está tranquilo. Eso quiere decir que con todos estos átomos tengo el problema que ninguno, ¿cierto? Quiere, vemos acá regla del dueto para no borrar, ninguno va a querer ceder electrones. Entonces, ¿qué me pasa? Y acá tengo que empezar a hablar de compartir. Entonces, ¿qué ocurre? Siempre, cuando yo tenga algún tipo de enlace covalente, los no metales que van a interactuar lo van a hacer de tal forma en la cual puedan lograr la regla del octeto, es decir, tener 8 electrones en su última capa, o la regla del dueto. Y eso lo van a hacer también teniendo en cuenta las electronegatividades. Por ejemplo, imaginémonos que vamos a tener 2 átomos de cloro que van a interactuar.
¿cierto? Entonces yo acá agarro y dibujo un cloro. Bueno, mejor dicho, miren. ¿Se acuerdan que yo les enseñé a hacer las estructuras de Lewis, ¿cierto? Donde ustedes para las estructuras de Lewis escribían el número del átomo y le ponían tantos puntitos afuera como tuvieron de electrones de valencia. Esa sería la del cloro. Esta sería la del oxígeno. Acuérdense que los dos puntitos pueden ir ahí o acá, todo depende de cuál prefieran. Esta es la del carbono y esta es la del hidrógeno, ¿sí? Nosotros podemos jugar a hacer todo esto o podemos hacerlo con esto. Esto me da la posibilidad de trabajar mucho mejor, porque si vamos al cabo, lo único que me importa, ¿cierto?, es la capa de valencia. Entonces, fíjense, lo pueden hacer con la estructura de Bohr o con la del oxígeno. Lo importante es que siempre se acuerden que los no metales quieren captar electrones no pagados. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a imaginar, ¿cierto? Yo voy a borrar un poquito esto para tener espacio y ver cómo vamos a trabajar. Pero esto también lo tienen que tener en la carpeta. Sí, imagínense que yo estuviera trabajando más abajito, pero esto lo borro. Bueno, imaginémonos que nos va a pasar, ¿cierto? Que los que van a interactuar van a ser átomos de cloro. Entonces, ¿qué me ocurre? Me aparece aquel átomo de cloro, el cual en su última capa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y me va a interactuar con átomo de cloro, con otro, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿qué ocurre? A ambos le falta solamente un electrón para tener 8 en la última capa y lograr la regla del octeto. Entonces, ¿qué van a decidir hacer? Van a decidir compartir cada uno, ¿sí?, agregando un electrón. Entonces, haciendo esta unión, fíjense que pasamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí ya tenemos una forma en la cual podemos compartir. Y decimos que este cloro tiene un enlace, ¿cierto?, simple, porque solamente interactúan un par de electrones. Yo que tengo un par de electrones entre los dos. Y así cada uno logra la regla del octeto. Ahora imaginémonos otro caso, ¿cierto? Imaginémonos, por ejemplo, que tengo dos oxígenos, ¿sí?, que se van a conectar entre sí. Yo justo ahora estoy usando elementos iguales, ¿no? Podría utilizar elementos distintos. Sé que el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense yo cómo le voy pintando los puntitos donde me convenga, ¿cierto? Para que me quede bien. Entonces, ¿qué me pasa? A mí me puede pasar, ¿cierto?, que este oxígeno, por ejemplo, eligiera conectarse con otro oxígeno, ¿no? Entonces viene acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y qué va a pasar en este caso? A este le hacen falta 2 electrones y a este también le hacen falta 2. Entonces, bueno, van a decidir compartir, aportando cada uno un electrón, y así vamos a tener que el oxígeno va a tener un enlace así, ¿cierto?, con el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Y también, ¿cierto?, podremos tener un elemento que acá no utilizamos, pero lo agrego yo mismo, el nitrógeno, que es 7, ¿sí?, que tiene una electronegatividad, la profe lo busca rapidito, de 3,05, así que nos quedan 3, no importa. Donde, fijémonos que podremos tener, por ejemplo, dos nitrógenos, que el nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4, 5. Ponemos acá un nitrógenito más, 2, 3, 4, 5. Y fijémonos que en este caso, estos necesitan 3 electrones más para poder decir que tienen 8 en su última capa. Entonces, hacen así, ¿cierto? Y yo podría decir que el nitrógeno hizo este tipo de enlace, por ejemplo, con un nitrógeno igual que él. Bueno, ¿qué me ocurre? En cada uno de estos casos, ¿cierto?, fíjense que el enlace siempre está dado por un par de electrones. Yo acá tengo un par de electrones. Acá tengo un par de electrones. Acá. Y acá fíjense que tengo un par de electrones, un par de electrones y un par de electrones. Quiere decir que sería un error decirme que acá están compartiendo 3 electrones. Son 3 pares, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Casualmente, cuando estos átomos que van a interactuar entre sí tienen una electronegatividad con una diferencia menor a 0,5, ¿cierto?
Yo digo que esto es un enlace covalente que se llama polar. Perdón, apolar. ¿Por qué yo digo que esto es un enlace covalente apolar? A quiere decir no. Y polar quiere decir, ¿cierto?, que no tiene polos. Quiere decir que no tiene, digamos, extremos con carga. ¿Bien? Bueno, entonces fijémonos, por ejemplo, cómo es este enlace. Yo tengo, ¿cierto?, que el cloro tiene una electronegatividad, ¿cierto?, de 3 puntos. Y este tiene de 3 puntos. Si nosotros nos acordamos que la electronegatividad es la energía, o mejor dicho, es la tendencia con la cual un elemento va a querer tender a traer los electrones, creemos que si este diera un electrón y este diera un electrón, ¿cuál es el elemento que va a tender a tenerlo más para su lado? Ninguno de los dos. Eso quiere decir de que el par de electrones va a estar compartido bien al medio, ¿cierto? Quiere decir que estos electroncitos se vendrían bien al medio, y así el elemento los compartiría sin tener, digamos, más electrones de ninguno de los dos lados. Eso está perfecto. Fijémonos acá. Acá sabemos que cada oxígeno tiene una electronegatividad de 3,5. Quiere decir que si yo hago 3,5 menos 3,5 no tengo diferencia. Y eso quiere decir que los electrones que están compartiendo también los van a tener metidos en medio, ¿sí? No es que uno de los elementos va a tener más fuerza con los electrones que el otro. Y lo mismo nos pasaría, por ejemplo, acá en este caso con el nitrógeno, donde cada uno tiene una electronegatividad de 3, entonces los electroncitos se comparten por igual. ¿Bien? A eso es lo que se llama enlace polar. Y al mismo tiempo, precisamente cuando tengo una diferencia de electronegatividad que va entre 0,5 a 1,7. Vamos a ver en los casos acá. Imaginémonos que lo que vamos a hacer interactuar es un átomo de cloro con, por ejemplo, un átomo de oxígeno, ¿cierto? Entonces, vamos a tener acá el clorito, que sabemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a tener nuestro oxígeno, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acuérdense que estos puntitos son los símbolos de Lewis, que los practicamos la clase pasada. Entonces, ¿qué nos ocurre? Tenemos que el cloro le hace falta un electrón para poder tener la regla del octeto. Entonces va a compartir con el oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente que acá el oxígeno, si nos fijamos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, más este 7. Quiere decir que acá le va a hacer falta compartir con algo más para poder lograr la regla del octeto. Pero primero vamos a fijarnos qué le pasa al cloro, ¿cierto? A ver, el cloro tiene una electronegatividad de 3 y el oxígeno tiene una electronegatividad de 3,5. Si se acuerdan esto, a nosotros la diferencia de electronegatividad es de 0,5. Quiere decir que en esta unión hay una tendencia de 0,5 para que los electrones se sientan más atraídos hacia uno de los átomos. ¿Hacia cuál? Hacia el del oxígeno. Y eso significa que cuando nosotros veamos esta unión, que la hacemos acá, y el oxígeno, si a nosotros nos toca hacer la rayita es indiferente. Pero si por algo hiciéramos los puntitos, pues nosotros podemos hacer esto así, por ejemplo, chicos, o hacer así con los electroncitos. Bueno, los electrones no los puedo dibujar acá bien al medio, ¿sí? Como me pasa en el enlace polar. No, los electrones estarían más bien por acá, ¿sí? Fíjense, cuando yo tengo un par de electrones, yo digo que tengo un enlace, ¿cierto? Bueno, fíjense que en este caso el enlace es simple, pero si yo tengo que especificar por dónde están mis electrones, y mis electrones están para este lado. ¿Por qué? Porque este es el átomo que tiene mayor electronegatividad, ¿sí? Y fíjense que en este caso seguimos teniendo un enlace simple, ¿sí? ¿Y por qué decíamos que era simple? Porque tengo solamente un par de electrones. Vamos a ver acá, por ejemplo. Ya habíamos dicho que el oxígeno no logra todavía la regla del octeto, ¿sí? No pudo conseguir los 8 electrones del cloro, porque el cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces va a querer interactuar con algún otro elemento. ¿Con qué elemento lo hacemos interactuar? Con el que nosotros querramos, ¿cierto? Vamos a intentar, por ejemplo, hacerlo interactuar con el hidrógeno. El hidrógeno lo tenemos acá, sabemos que tiene un solo puntito, ¿y qué va a pasar? Van a tender a compartirlo. Acuérdense que los enlaces covalentes no entregan, ¿cierto?,
los electrones teóricamente. Bueno, y fijémonos en las diferencias de electronegatividad. 3,5 y este es 2,1. Quiere decir que a la hora en que yo voy a establecer, siento mi diferencia acá de electronegatividad, y es una electronegatividad un poquito poderosa, ¿no? Tenemos que es 1,4. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, entonces, ¿qué nos ocurre? Fíjense que esta electronegatividad, que es bastante poderosa, me va a hacer que los electrones estén para uno de los lados. ¿Para cuál? Para este lado. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que yo a la hora en que voy a mirar el enlace que el oxígeno me hace con el hidrógeno, sigue siendo otro enlace simple. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa? Si yo tuviera que dibujar los puntitos, y evidentemente van a estar muy pegados al oxígeno, mucho más que acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vemos en este caso por qué los enlaces son polares, porque hay un polo. Ya les voy a hacer dibujos de comparación para que vean un poquito más. Ahora, ¿qué me ocurre? Fíjense algo. El oxígeno, ¿cierto?, tiene más de un par de electrones que combina. Tiene un par acá y tiene un par acá. Pero no se confundan. Eso no es que sea un enlace doble. En su defecto son dos simples. Si yo me quisiera imaginar, ¿cierto?, un enlace doble, por ejemplo, puedo hacer mi oxígeno, 3, 4, 5, 6, imaginémonos un nitrógeno, bien, y imaginemos, vamos a poner este puntito acá, para que sea más lindo, que aquel oxígeno, fijemos, ¿cuánto tiene? Tiene 6 en la última capa. Quiere decir que él necesita vincularse con 2 electrones de alguien más para lograr la regla del octeto, ¿cierto? Acá, en este caso, vamos a ver las electronegatividades. Dijimos que este es 3,5, el nitrógeno es 3. Fijémonos que en este caso el oxígeno sí va a hacer un enlace doble con el nitrógeno. ¿Ven la diferencia? Miren, estos son dos enlaces simples, porque solamente conllevan un par de electrones para cada lado, ¿sí? Es decir, entre dos elementos solamente tengo un par de electrones, el de este y el de este. Acá sí tengo un enlace doble, porque entre los dos elementos tengo más de un par de electrones. Acá tengo un par de electrones y acá tengo un par de electrones. Bueno, entonces, ¿qué me ocurre? Esto sigue siendo, sí, polar, porque si yo me fijo en la diferencia entre 3,5 y 0,3, me da de 0,5. Y quiere decir que llega a haber diferencia. Quiere decir que en esta unión los electrones se van a ver influenciados hacia uno de los elementos, ¿hacia cuál? Hacia el oxígeno. Y eso quiere decir que si yo lo voy a ver acá, lo puedo ver así, o puedo ver mi oxígeno y mi nitrógeno, y los electroncitos, como por acá, y los otros también, como por acá. ¿Estamos de acuerdo? Aclaremos que esto de los puntitos es súper mal hecho, pero si los hago como para que se den cuenta para dónde están los electrones. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y fíjense que en este caso estamos hablando de un enlace doble. Bueno, y por último, ¿cierto? Bueno, podemos ver lo que le pasa al nitrógeno. Ojo, acá el nitrógeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le falta uno más, ¿no? Para poder tener la regla del octeto. ¿Y qué lo hago? Interactuar con cualquier otro, ¿cierto? Que a mí se me dé la gana para poder estar tranquilo. Es más, imaginemos, ¿no? Porque en este momento estamos jugando a enlazar con lo que venga. Imaginemos que viene un cloro, ¿no? Tenemos acá un cloro que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y qué pasa? Ambos necesitan uno para quedar. Ahí estamos. La electronegatividad del cloro es 3. Y eso quiere decir que graciosamente entre estos dos no hay, ¿cierto?, diferencia de electronegatividad. Y eso quiere decir que este me va a hacer un enlace apolar. Y eso quiere decir, ¿cierto?, que si yo tengo que ver cómo está esto unido, acá le tengo que poner el cloro, este sí va a ser un enlace simple. Y si yo tuviera que verlo, en el caso este del nitrógeno y el cloro, los electroncitos estarían perfectamente al medio, ¿sí? O sea, repetimos esta parte.
Es polar porque hay una diferencia de electronegatividad entre 0, mayor a 0,5. Vemos acá un ejemplo que nos dan enlaces simples, donde tengo un elemento electronegativo 3,5, un elemento menos electronegativo 3. Hay diferencia de electronegatividad lo suficiente para ser polar. Los electrones se van a sentir atraídos hacia el más electronegativo. Quiere decir que el enlace, que es simple, si yo lo quiero diagramar con los electroncitos, están más tirados para este lado. Como todavía al oxígeno le falta otro par de electrones combinar para poder tener los 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, se une con otro elemento, el hidrógeno, que tiene electronegatividad 2,1, hago la diferencia, me da una electronegatividad súper grande, ¿no? 1,4, y yo ahí digo que los electrones se vienen para acá. Es otro enlace simple, porque solamente un par de electrones hay entre estos dos elementos, me queda así o me queda esto así. Y en este caso, de vuelta, agarramos el oxígeno, que es 3,5, menos el nitrógeno, que es 3, la diferencia me da electronegatividad. El oxígeno sí va a generar con el nitrógeno un par doble, ¿sí? Porque decimos que es doble, porque entre los dos elementos tengo dos pares de electrones que se comparten. Con eso, los electrones se sienten atraídos hacia el oxígeno. Al nitrógeno le faltaba otro par más combinar, le pongo el cloro, que tiene la misma electronegatividad, me hace un enlace polar, y en este caso genera solo un enlace simple y están casi al medio, ¿sí? Esto sería, digamos, el otro caso de lo que serían los enlaces covalentes. Bueno, ahora lo que les voy a mostrar dentro de lo que son los enlaces covalentes polares, un caso especial que se da cuando el átomo de hidrógeno se une con elementos tan electronegativos como es el flúor, el nitrógeno y el oxígeno. Ustedes van a decir, no, pero no es el más electronegativo. Acuérdense que este tiene un 5 acá atrás, pero que no se lo escribimos porque se hace muy largo, pero siempre que el hidrógeno en una unión o enlace covalente se una a estos elementos, son tan electronegativos que nos va a pasar algo muy particular. Imaginemos con el flúor, ¿cierto? Yo tengo mi flúor, el cual tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustedes buscan la tabla periódica, el flúor le sale con número 9, miren, los voy a escribir acá. El flúor es el número 9, cuando hacen la configuración es pum, 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 y la electronegatividad es 4, es el más grande de la electronegatividad en la tabla periódica. Cuando el flúor se va a unir con el hidrógeno, ¿qué le pasa al hidrógeno? Miren qué gracioso. Vamos a ver por un momento lo que es nuestro átomo de hidrógeno. Habíamos dicho que el hidrógeno es este, ¿cierto? El cual no es otra cosa que el núcleo tiene un solo protón y alrededor tiene un electroncito, ¿sí? El átomo de hidrógeno no tiene neutrones, es solamente el protón en el centro y el electroncito. Eso quiere decir que si por algo, en algún tipo de reacción o lo que sea, ocurre algo con ese electrón que se le va, fíjense que lo único que a mí me va a quedar es un protón solitario. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que muchas veces decimos que cuando nos ocurre esto, sí, que el hidrógeno, más allá que es un no metal, puede tender a perder su electroncito, sí, cuando se une con estos elementos que son terribles, entonces nosotros ahí decimos, ¿cierto?, que decir que tenemos un catión hidrógeno es lo mismo que decir que tenemos un protón. Repito para que no se nos confundamos, el hidrógeno es no metal, tiende a intentar atraer electrones hacia sí. El problema es que cuando por algo se encuentra con estos elementos, si bien no va, a ver, el hidrógeno quiere poder mantener su electrón, pero ¿qué nos pasa? En una diferencia de electronegatividad tan grande, ¿cierto?, como la que sufre acá, ¿sí? ¿Qué ocurre? El electrón que tiene se viene tan, pero tan, pero tan para acá, que inclusive podríamos decir que en esta unión, ¿cierto?, podríamos hasta decir que el hidrógeno queda cargado positivamente y el flúor negativo. ¿Por qué? Porque los electroncitos han venido prácticamente a formar parte del mundo del flúor, ¿cierto?, dejándonos al hidrógeno súper desprovisto y a este con una carga más, ¿sí? Este es un caso especial que nosotros lo vemos cuando interactúa con el flúor,
cuando va a interactuar con el nitrógeno y cuando va a interactuar con el oxígeno. Esto a los chicos de tercero no les voy a pedir que me profundicen en esto, a los de sexto sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, caso especial del enlace covalente en el tipo de uniones polares, cuando el hidrógeno va a interactuar con el flúor, con el nitrógeno, con el oxígeno. ¿Qué ocurre? Es tan grande la diferencia, ¿cierto?, de electronegatividad, por lo cual, es más, esta diferencia es 1,9, ¿cierto?, o 1,9, como ustedes quieran, por lo cual, ¿cierto?, los electrones se vienen tanto para el flúor que el hidrógeno queda prácticamente como desprovisto. Es como que es una combinación media rara, ¿no? Porque es como que, por ejemplo, vamos a compartir los electrones. Dale, los compartimos, pero los guardo yo, ¿viste? O sea, son nuestros, dice el hidrógeno, el flúor, pero los comparto yo. Entonces el hidrógeno queda así como diciendo, ¡apa! Esta sociedad se supone que me iba a convenir, bueno, y queda así. Esto es un detalle que a los chicos, bueno, al tercero no les voy a pedir tanto, pero a los otros sí. Listo. Bueno, para cerrar con el enlace covalente, quiero que podamos comparar cómo se vería un enlace apolar y un enlace polar en relación a la nube electrónica. Cuando yo hablo de nube electrónica, ¿qué hablo? Nosotros nos acordamos que el modelo de Born, que nosotros, bueno, que la profe usa mucho para diagramar, en realidad ya se dio cuenta que está errado, ¿no? Porque ya no se explica así el átomo, sino que nos basamos con el método actual, donde teóricamente si yo me tuviera que imaginar un átomo, en lugar de imaginar un sistema solar, me tengo que imaginar como si fuera un algodón de azúcar bien estirado, donde yo no alcanzo a ver el núcleo, y donde todo así lo que yo veo como muy disperso son los electrones que se están moviendo muy rápidamente. Entonces, a esa cantidad de electrones que hay, ¿sí?, yo le llamo la nube electrónica. Y va a depender, ¿cierto?, entre que si tengo más electrones que se va a ver más grande o menos electrones que se va a ver más chiquita. Entonces, imaginemos algo entre los polares. ¿Bien? Bueno, vamos a imaginarnos que tenemos nuestro cloro. Acá está el cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo vamos a relacionar, sabiendo que el cloro tiene una electronegatividad de 3, lo vamos a relacionar con algo que dé una diferencia menor a 0,5 para que sea polar. Yo voy a elegir otro átomo de cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. También con electronegatividad de 3. Eso quiere decir que a la hora en que yo voy a considerar mis electrones, sé como que esto es apolar, quiere decir que no van a tener los electrones tirados para un lado ni para el otro. Yo sé que mis electrones los voy a poder compartir bien en el medio. Y eso quiere decir que mi enlace en el cloro se va a ver así. Ahora imaginemos que yo quiero dibujar mi nube electrónica. ¿Qué pasa? Yo me tengo que imaginar que la nube electrónica es como les digo, el atomito no lo puedo ver al núcleo porque me tapan todos estos electrones que se mueven rápido, y es como si me hiciera un efecto, por ejemplo, de neblina, de algodón de azúcar, y bueno. Da la casualidad que cuando la molécula, acuérdense que esto como tengo más de un átomo ya es una molécula, ¿cierto? Como tiene la misma electronegatividad y los electrones se van a dividir bien al medio, si yo me tengo que imaginar mi nube electrónica, ¿cierto? Yo, por ejemplo, me imaginaría como esto, imagínense que es un algodón de azúcar, ¿cierto? Todo desarmado. Y acá tengo el otro, ¿cierto? Uno pertenece a uno de los cloros y el otro pertenece al otro. Es más, lo vamos a hacer así como para que tenga más forma. ¿Estamos de acuerdo? Y más allá de lo feo que le puede llegar a salir a la profe, ambos son iguales de cada lado, ¿sí? Entonces no tengo, como los electrones van a estar justo al medio, combinándose, no voy a tener de un lado más electrones que del otro, ¿sí? Este va a tener su cantidad de electrones que ya tenía, este también, y los que están compartiendo quedan al medio. Entonces miren cómo sería una molécula apolar, no tiene polo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora imaginémonos una que sí sea polar, donde vamos a interactuar, por ejemplo, lo que es nuestro cloro, ¿sí? Podemos hacerlo con un hidrógeno, por ejemplo. Yo voy a agarrar mi clorito, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a agarrar acá un hidrógeno, pongo 1. Mi electronegatividad, sé que mi cloro tiene 3, mi hidrógeno tiene 2,1. En esta diferencia de electronegatividad, ¿cierto? Yo sé que mis electrones se van a venir para acá, mis electrones, ¿sí? Eso quiere decir que no los voy a tener al medio. Bien, los voy a tener tiraditos para acá. Eso quiere decir que cuando yo haga mi enlace, más allá de que sea un enlace simple, fíjense que el tipo de enlace no cambia. Yo puedo tener simples, dobles y triples, sea
polar o apolar. Pero la diferencia es que cuando yo vea la nube electrónica, fíjense lo que le pasa al hidrógeno. O sea, imagínense que si el hidrógeno tenía un espectro de nube, por ejemplo, ¿no? Imaginémonos así. ¿Sí? Imaginémonos que el cloro también es así. En este caso la profe los hace iguales por una cuestión para que no nos confundan. Pero de repente se le aleja un electrón para este lado y a este se le agrega un electrón más. Es como que si yo quisiera hacer la diferencia de mis nubes, de repente la nube de cloro se hizo más grande, ¿sí? De lo que ya era, mientras que la del hidrógeno se hizo más chiquita de lo que ya era, ¿sí? Siempre comparando con el cómo era antes, ¿sí? Imaginémonos que las dos eran del mismo tamaño cuando estaban los átomos cada uno por su lado. Cuando los interactúan, ¿cierto? Como los electrones se vinieron a formar el mundo para este lado, lo deja más chiquito. ¿Y en qué me cambia esto? Que cuando la molécula es polar, yo digo que de este lado tengo una densidad de muchos electrones, y como el electrón tiene carga negativa, le pongo así, mientras que acá me quedo de una densidad de pocos electrones y por eso queda con una carguita más. Entonces esto se llama densidad negativa. Y acuérdense que le están hablando de los electrones, quiere decir que tengo muchos electrones, ¿cierto? Mi cantidad de electrones me subió. Y acá yo tengo una densidad positiva. ¿Por qué? Porque mi cantidad de electroncitos se bajó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, rápido para volver a cerrar. En las apolares, la diferencia de electronegatividad me da menor a 0,5. Los electrones se comparten al medio, quiere decir que el enlace que forme, los electrones no se han metido en la nube de ninguno de los elementos, quiere decir que se va a mantener igual que como estaban cuando eran elementos sueltos. Mientras que en el polar, sí o sí, la diferencia de electronegatividad hace que los electrones se vengan hacia el elemento más electronegativo, de tal manera que el elemento que tiende a atraer los electrones tiene un aumento, ¿cierto?, en la densidad negativa de su nube, porque de repente vienen dos cositas más negativas, mientras que el elemento del cual, digamos, se alejan los electrones, pasa a tener una densidad positiva porque le disminuyen los electrones. Bueno, esto sería, digamos, la base de la unión covalente.